Queridos amigos, al iniciar nuestro programa del día de hoy, antes quisiera elevar con todos ustedes una oración especial por todos los que estamos sufriendo a causa de esta pandemia del coronavirus. Especialmente recemos, queridos hermanos, por nuestros hermanos enfermos que ya han sido contagiados. En primer lugar, recemos por ellos. También, queridos hermanos, recemos por nuestros médicos que están al frente de batalla, digamos, haciendo este servicio humanitario tan grande, pero al mismo tiempo lo miramos como ese servicio de caridad y de amor al prójimo. Vamos a rezar por cada uno de ellos para que ellos sean protegidos también por el Señor bajo el manto de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la auxiliadora de los cristianos. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, vamos a rezar por toda nuestra nación, por todos nosotros que necesitamos ser protegidos bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen de Caacupé. Les invito entonces cada día a poner nuestras manos juntas ante el Señor. Ñañe pomoilla es ahí ñande aye paña tupanoi peñande yara, porque coanga ñe coteme tou peñande apuitebe ayeva. Añande ave ya pope y ponamía. Ser obedientes. Saber que solamente el aislamiento social es lo que nos va a ayudar también a vencer toda esta epidemia y toda esta enfermedad. Vamos a ponernos con ese corazón abierto al Señor. Vamos a pedirlo de todo corazón que el Señor nos libre de toda peste. Y vamos a decir juntos en este día: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y también, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números. Estamos mirando las características esenciales de este libro, que es realmente, les digo, hermoso, maravilloso. Podemos encontrar estos temas fundamentales, esenciales, ¿verdad? Que nos habla de Dios, que nos habla del pueblo, que nos habla de los dirigentes, que nos hablan también, ¿verdad? De ahora principalmente estamos desarrollando sobre Moisés como intercesor. ¿Verdad? Después también todo ese camino que hablábamos de un poco del exilio, o sea, del destierro, y al mismo tiempo que hablábamos del desierto, hablábamos de los fundamentos esenciales que encontramos en la comunidad para que esta comunidad se pueda sentir bien, pueda hacer un camino. Y ahora por eso, para que pueda hacer un camino, estamos hablando de esta presentación teológica del intercesor.
más para imaginar al frente de la comunidad. ¿Quién es ese que tiene que guiarnos? Y por eso nos pone algunas características fundamentales, esenciales. Que justamente está al frente de esa comunidad, en este caso es Moisés. Nos decía el libro de los Números del capítulo 12, desde el versículo 7, 8, después de esa pelea, mejor dicho, de esa crítica que le hacen Miriam y Aarón incluso a Moisés, en de Yara o Gueruja muy ponayo vamos en Dai Sugar. Le voy a decir una cosa, Moisés es verdaderamente en quien yo he puesto mi confianza. Con él es el único con quien yo hablo cara a cara, face to face. A nivel que ve macaneaina, porque entonces la penera en ondepe y lo que él les dice es porque yo les he comunicado. Entonces esto es lo que nosotros le podemos llamar también la cuestión, ¿verdad?, de la autoridad. Podemos llamar entonces lo que nosotros entendemos como la fuerza, ¿verdad?, de todo lo que dice Moisés no se encuentra porque él es fulano de tal, sino que sobre todo la fuerza de Moisés se encuentra porque es Dios el que le está transmitiendo, Dios el que le da a él el mensaje, entonces lleva al pueblo. Y así entonces le encontramos a este Moisés como intercesor. Vamos a seguir mirando porque esto es muy importante. Todos los que están al frente de nuestras comunidades, que la comunidad lo miramos de un sentido muy antropológico, porque la religión, religarse, es volver a la esencia, ligarnos a lo fundamental y a lo esencial de nuestra vida, a lo esencial de quiénes somos nosotros. Es un preguntarse ante la vida y decir quién soy yo, qué estoy haciendo y cómo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a pensar y desde ahí nosotros comenzamos también a dar pasos concretos para responsabilizarnos en este camino de comunidad. Dijimos tantas veces que el judaísmo tiene como fundamento esencial a la comunidad. La comunidad es esencial. Mi conversión, mi vida está siempre en función de la comunidad. Y asimismo también en la medida en que la comunidad es una comunidad santa, es una comunidad, una eclesia, es una tradición que camina de acuerdo a los preceptos, los mandamientos, el amor, el buscar el bien de la comunidad, ciertamente que todos nos sentimos bien, todos nos encontramos bien. Es esto interesantísimo, ¿verdad? Porque toda la Biblia apunta siempre a este elemento. Fíjense incluso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? Desde el 42 al 47, cuando nos habla de esa comunidad ideal, la comunidad ideal, siempre te habla de que todo está al servicio de cada uno de nosotros, pero desde la comunidad. Y por lo tanto, cada uno de comunidad, porque la comunidad es la que después nos cuida. Esa es la eclesia. Y bueno, son elementos fundamentales. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 32 en adelante. Upea tu imponamente porque te pone algunos elementos más, ¿verdad? Que incluso ahí te habla, dice que todos vendían sus bienes, lo que tenían, y lo ponían a disposición, dice, de los apóstoles. En este caso, ¿verdad? Pero este es en el sentido religioso que nos está hablando, ciertamente porque es un libro sagrado, es un libro religioso. Esta mañana cuando hablamos de la Biblia. Pero upea, la oñea en el sentido religioso, sino que esto después nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Y si yo estoy aplicando a mi propia vida, tengo que pensarlo también en este camino importante que hacemos, ¿verdad? Y que es de toda la comunidad, a todos los niveles, porque nuestra vida, bueno, es solamente una vida religiosa, ¿verdad? Sino que toda nuestra vida, en nuestra formación integral, en esto que le llamamos existencial, de toda la existencia, vemos muchas características y muchos otros aspectos de nuestra vida que se tienen que desarrollar y se desarrollan. En el aspecto, ¿verdad?, de una economía, en el aspecto de una política, en el aspecto de una educación, en el aspecto de una salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el aspecto, evidentemente, también de la religión.
Juan ante hoy ñande ñañe mongetajina del coronavirus, lleva a la ñande naña penairo la ñande tendo tacuerabe, porque pensamos, ¿verdad? Y decimos que se están haciendo las cosas con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si en todo el mundo también se habla de lo mismo y todo el mundo está procurando hacer lo que pueden, no siempre es fácil, ¿verdad? Porque algunas veces nos falta y la ñande ella lleva peña neñe nos falta y la güey corneta ya nos falta. Algunos entonces no entendéis, no ya poseéis. Entonces viste que hay una función del que está al frente de la comunidad, porque la naña penairo dentro de la comunidad después suceden cosas imprevistas, cosas que no funcionan, ¿verdad? Cosas que pueden pasar a mayores, a cosas peores, ¿verdad? Sobre todo en esta cuestión de la salud, por ejemplo, ¿viste? ¿Se dan cuenta? O pues ya en el aspecto religioso, en el aspecto de la política la misma cosa, o en el aspecto de la economía. La naña penairos a la naña mañairo, la ñane comunidades. Entonces diga tú, ya verás, pero a la pobreza extrema, ¿verdad? A toda una comunidad, a toda una iglesia, a toda una sociedad, a todo el Atehuazú que somos nosotros. Entonces es interesante, lleva. Entonces la Biblia no te está hablando solamente de los angelitos o del tener el cuello durito mirando al cielo. Al contrario, verdaderamente la palabra de Dios nos habla de un compromiso de comunidad, de un compromiso face to face, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañé. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el Oriente, incluso otros dicen que fue en China, y se esparció por todo el mundo.
y había pánico en las calles y los gobiernos no sabían qué hacer y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones y la economía se derrumbó y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste antonina, una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo. Y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta, ya hemos vivido esto. Y a mí lo que se me hace bien interesante es que, ¿qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo? En lo personal hubo 3 cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz y los escuchó y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica y vendió posesiones del imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero, cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse, decidió quedarse. Y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Fue el líder que todo el mundo necesitaba. Porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos, es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propias manos. Sí, quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento, pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros, pero sobre todo tenemos que ser más humanos y empatizar y colaborar y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dar gracias por todo lo bueno que está pasando, porque estamos más unidos que nunca, aunque no podamos abrazarnos. Dar gracias por todos los cánticos en los balcones y todas las iniciativas que están saliendo a partir de esta crisis. Y dar gracias porque nos estamos preocupando por nuestros mayores. Pero tenemos que formarnos, tenemos que investigar más a fondo, tenemos que ver las fuentes oficiales y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás. Y eso es lo más importante, el actuar. Tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y así hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo, tenemos que ser esa persona que nuestro prójimo necesita. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los números en nuestro curso bíblico. Ya ella mina, para la característica, cuáles son los temas principales dentro de este libro de los números. Ahora estamos desarrollando el hecho de Moisés como intercesor. En realidad, cuando se le está presentando entonces a Moisés como intercesor, nos está presentando a nosotros. Nos presentan a los tendotá, a los que están al frente de nuestras comunidades, que nosotros podemos ya aplicar donde uno quiera, ¿verdad? Si nosotros entendemos el aspecto teológico desde un aspecto muy antropológico, esta reflexión, ¿verdad?, existencial, esta reflexión muy antropológica y elemental para que una eclesia, para que una sociedad funcione, entonces ya ella mañana ponana, ya ella ponana, allá ella va peñan de Yara, no iba a Moisés, y a Moisés le pone, ¿verdad?, al frente de esa comunidad para que pueda guiar. Y que tú y yo bueno, pea la ñan de Yara hoy botáis. Entonces, pepenague es ese. Nosotros acabamos de leer y decíamos en el capítulo 12, pueden volver a leer, cuando hay murmuraciones, ¿verdad?, contra Moisés. Aquí el problema de Moisés era que él se había casado con una mujer de Cush, una cushita, ¿verdad? Y entonces, upeando, viendo gusta, ¿y acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Entonces, va a Piocoa, mandi Piocoa, no habló también por medio de nosotros, y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde de cualquier otro hombre sobre la tierra. O sea, os presenta hoy de más página de Moisés. Y después Dios, ¿verdad?, le elogia a Moisés. Y entre este elogio después mira y díselo. Ese es el único hombre de confianza de mi casa de hoy, ya le mi porque esto que es importante, querido papá, querido presidente, querido ministro, querido país, querido obispo, querido diácono y todo lo que estamos al frente de algún grupo y que Dios nos puso, ¿verdad? A todos nos puso, ¿verdad? Como tendotágena, cada uno recoge la función en algún lugar de ñaína o peya. Entonces la responsabilidad tu chamba es. De pronto dice el Señor, dijo a Moisés, después del problema, le dice a Moisés, a Aarón y a Miriam, porque Aarón y Miriam también pues, estaban dentro de este grupo que estaban murmurando y estaban hablando en contra, ¿verdad?, de su propio hermano Moisés. Vayan los tres a la carpa del encuentro. Ahí vean. Entonces no iba a llegar al orden. Después yo llego, vemos a
tapejoye a la carpa del encuentro. Upepe añemongueta se vendía. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Entonces todo lo que significa, ¿verdad? Lo luminoso es Dios mismo el que va a hablar, Dios mismo el que viene aquí a la carpa del encuentro. Luego llamó a Aarón y a Miriam, a que vean. Esperemos que peyuta llega, peyuque sea, va la sea en toda cueva, va la pelleva después de Moisés, de estos tendotá que están al frente de la comunidad. Luego llamó entonces a Aarón y a Miriam, los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Qué interesante, ¿verdad? Toda esta descripción, ¿verdad? De la palabra de Dios, este libro inspirado, como de un aspecto antropológico profundo, ¿verdad? Que vive la comunidad. Vean, de ya nos lleva, es interesante que sucede también estas cosas hoy en nuestra propia vida, cuando nosotros estamos al frente, ¿verdad? De una comunidad. Sé, por ejemplo, Aina como director en este momento de una escuelita, ¿verdad? Se me mandó a acá. Alguna vez eres ella, lleva las cosas no hay como. Bueno, Peyu llegó a ver. Maestra Cuera, Peyu a ver. Ñaña mongueta, mira. Va a lo cogina. Bueno, o si no, padres, Peyu llegó a ver. Ñaña mongueta, mira. Ya pota la ñaña de reunión. Ya tamba. Ella pañan de viste. Pero esta es tu función, ¿verdad? De dirigir, director, dirigir, llevar adelante, ¿viste? Y esa es la misma función, eso es lo que te quiere decir aquí. Entonces no te está hablando aquí la Biblia de bueyes perdidos, de cosas que no tienen nada que ver con tu vida, al contrario. Esto es entonces el modelo profundo, ¿verdad? De que Dios te está bajando y te está poniendo aquí. Y como se dio cuenta que aquí la cosa no estaba funcionando como tendría que ser dentro de la comunidad, porque oye, pues no murmuras y va ahí, ¿verdad? A través de WhatsApp, a través de no sé qué cosa, a través de costa, esto, pea, jamón, entonces no ñemon que tapo, no ñe por ahí veis. Entonces veo no yo, peñora y no vaina, pepe a peñe va y la pendetendo tare. Ya esa entonces va a pegar toda la guía po. Y por eso es que les llamó a Aarón y a Miriam y les dice, vengan aquí, adelántense. Y les dice, escuchen bien mis palabras. Y ahí les explica todo esto, ¿verdad? Les da estas razones, dice, cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo, muy bien. Tengan en cuenta eso, dice, cuando aparece ese profeta, todo bien. Pero yo a ese profeta le hablo solamente en sueño. Pero no sucede esto con mi servidor, ese que yo les puse al frente, ese que está al frente, no sucede con él. Ciertamente que esto implica también, algunas veces nosotros podemos enseguida reaccionar, ¿verdad? Esto es el aspecto teológico, el aspecto ideal. Bueno, una vez también nosotros tenemos al frente, ¿verdad?, de nuestra política, de nuestras capillas, de nuestra iglesia, ¿verdad?, de nuestras familias, ¿verdad?, cada persona irresponsable, ¿verdad?, que no se hacen cargo verdaderamente, no nos hacemos cargo como Dios quiere también que nosotros lo hagamos. Ese es el otro aspecto. Bueno, ya oportunamente también vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo tiene que ser ese tendotá. Ahora estamos hablando simplemente del intercesor y como intercesor esta característica y esta función elemental que tiene que cumplir. Ya lo cumplían porque oñemon que está peñan de yarandie face to face. Ahora entonces se está dirigiendo principalmente al pueblo. Entonces después vamos a ver también otras características porque enseguida pues, uno puede patalear y puede decir, no, pero ese tipo entonces no cumple luego con sus funciones, ese tipo que le habíamos elegido y que le pusimos al frente, no sé, de nuestro municipio, etcétera, etcétera, Jupa La Plata, donde ya pues pea, mami la ñan de calle espera, todo lo que vos quieras, puede surgir. Y vean ustedes, en cualquiera de los ámbitos, ¿verdad? En el aspecto religioso, la misma cosa, ese que está al frente, pea y argeloí, pea doña tendendereje, pea no confesase, peando ya posee la misa, no, hombre, todo lo que ustedes quieran decir, todo. Bueno, pero eso ya también vamos a hablar después, ¿verdad? Cuando entremos sobre todo y cuando le llama y le dice cómo tiene que ser ese tendotá. Porque ahí ya elogiante ñamo y yo vamos a estar en el pedestal. Pero después, oye, lo vi ya por lo ya posea, porque pesa vaina, porque ñande yara oí, etcétera, porque algunos pues se quieren escudar, ¿verdad?, con estas cosas,
para no hacer bien aquello que Dios también le está pidiendo. Y vamos a ver más adelante eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. No hace falta que te cuente lo que pasa. Tú conoces que se vive por mi casa. De repente 1000 problemas nos abrazan, mas yo sé en quién puse mi esperanza. Tú que eres el que increpas a los mares, di maestro que se calmen tempestades. Tu Señor creador de todo cuanto existe, haz conforme a lo que tú prometiste. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. No me pides que comprenda tus acciones, solo exiges de mi parte que en ti crea. No soy digno de que vengas a mi casa, solo dilo y que en todo así sea. Si las piedras se estremecen con tu nombre, si demonios salen y huyen temblorosos, solo basta que pronuncies y se hace. Tu Señor mi Dios el Todopoderoso. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Cambiará, cambiará. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números, Moisés como intercesor, la intercesión, ¿verdad?, de Moisés, y sobre todo como mediador de la palabra. Y por eso nosotros aquí, por lo menos el libro de los Números le está presentando como un profeta. Decíamos que incluso nos surgió otro, ¿verdad?, como Moisés nos decía en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, principalmente en esta reflexión. Bueno, vamos a seguir un poco. ¿Cuál es la acción mediadora? La acción mediadora de Moisés está siempre relacionada con la comunicación de la palabra de Dios. Está siempre relacionada con la comunicación de la palabra de Dios, con las leyes de Dios y con el establecimiento de la alianza. Esto también es esencial y fundamental. Hay que ver. Entonces aquí, como estábamos hablando nosotros desde un aspecto antropológico, estábamos hablando de lo esencial, ¿verdad? Decíamos primero que lo esencial es comunicar, pero para comunicar hablábamos y subrayamos el aspecto de que Moisés, ¿verdad?, se encuentra con él cara a cara. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor, le dice, ¿verdad? Él contempla la figura del Señor. Esta es una característica que se subraya como primera parte. Pero al decir entonces que Moisés es un profeta, Moisés, y como él no ha nacido otro, ¿verdad?, ni nacerá, dice, ni surgirá, decía el libro de Deuteronomio, miramos un poco cuál es esta relación y qué es lo que le comunica. Y nos damos cuenta que siempre está relacionada con esta comunicación de la palabra de Dios. Relacionada con la palabra de Dios, con sus leyes y el establecimiento de la alianza. El establecimiento de la alianza. Entonces, aquí ya nos hace pensar bastante a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué significa que esté relacionada con la comunicación de la palabra de Dios, con las leyes y el establecimiento de la alianza? Quiere decir que a mí me tiene preocupación de lo esencial de la vida del hombre. Entonces no es que yo comunico cualquier cosa, nada, cualquier cosa. Un de amor, tener chisme o no sé qué cosa. No, aveñan entonces el intercesor, ¿verdad? El que está al tendotá tiene que preocuparse de lo esencial, porque decir la palabra de Dios, va a comunicar la palabra de Dios. Entonces quiere decir que es una reflexión profunda sobre la misma existencia del hombre. Es decir, la Biblia así, no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que quiere decir la palabra de Dios significa la misma esencia del hombre. Comunicar quién es el hombre, comunicar quién es Dios entonces, porque al saber quién es el hombre, automáticamente nosotros entonces nos damos cuenta quién es Dios. Porque solamente existo yo en la medida en que existe también Dios, ¿verdad? Es decir, alguien con quien me hace dar cuenta de mi existencia, comparándome y dándome cuenta de que yo soy distinto de ese otro existente, ¿verdad? En este caso yo me comparo y digo, ¿quién soy yo?, ¿verdad? Y ahí entonces yo me voy comparando. Incluso el quién soy yo, según algunos filósofos, ¿verdad?, decían que solamente existe el yo en la medida en que existe el tú, ¿verdad? Entonces, más picondé, ¿viste? Más picondé, o sea, yo me pregunto sobre el otro. Y entonces cuando digo más picondé, entonces es más picoché, ¿verdad? Más picondé, entonces más picoché. Pero después,
en mi reflexión de Mavi con D, Mavi Goshe, entonces yo me doy cuenta del otro elemento fundamental, Moi Bioje Ayu, ¿verdad? Y ahí entonces comienza todo, el elemento existencial, el elemento de reflexión. Estos son dentro de una religión justamente filosófica cuando nosotros reflexionamos ahí. Dios no está diciendo que nosotros no tenemos que reflexionar sobre estas cosas, al contrario. Cuanto más uno hace una reflexión sobre sí mismo, se conoce a sí mismo, los primeros filósofos es lo primero que hacen, ¿verdad? Conócete a ti mismo, y en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, también descubrimos la esencia de Dios. Solamente ahí nosotros descubrimos la esencia de Dios. La ñandela Jacob, no la ñande acá, ya estudiábamos ni filosofía así en los colegios y eso. Ojalá que aquí me estén escuchando y sigan un poco este programa los que están al frente también de la parte educativa, por ejemplo, de nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué no volvemos a poner elementos fundamentales de la filosofía, ¿verdad? Para reflexionar. Hoy en día pensamos todo, a ver, en el homo faber, qué sabes hacer, qué actitudes tenés para hacer. Y no pensamos en el quién soy, ¿verdad? No nos interesa, ¿verdad? Y entonces, claro, si uno no es capaz de reflexionar sobre sí mismo, después también es muy difícil todo lo que nos viene, ¿verdad?, para afrontar nuestra propia vida. Y entonces ese es el problema real, ¿verdad? Cuando uno no entra en esa filosofía y en esa razón profunda del conocernos a nosotros mismos. Cuando te está diciendo que el profeta o este mediador, Moisés en este caso, siempre sus palabras están relacionadas con la palabra de Dios, con sus leyes y el establecimiento de la alianza, quiere decir llegar a lo esencial del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? La palabra de Dios siempre nos hace entender más bañandea lleva, más bañande beñande yarare non debe. Bueno, le voy a poner un ejemplo para ser más clarito, entonces para que nosotros también podamos hacer estos pasos interesantes. Fíjense en el ejemplo del Génesis. El Génesis te da un ejemplo maravilloso cuando te va narrando la creación del mismo hombre. ¿Quién es el hombre, verdad? Es en síntesis esa pregunta esencial de Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí te está queriendo decir que la creación del hombre, el hombre como esencia es imagen de Dios y semejanza de Dios. Imagen de Dios quiere decir que tiene todas las cualidades y comparte las cualidades esenciales de Dios. Pero viste, eso es lo que me hace dar cuenta de quién soy yo. Pero por otra parte, comparte la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar. Estas son características esenciales de Dios. Yanda inteligente, ya con la libertad, ya con la voluntad, ya con la motivación, ¿verdad? La capacidad de amar. Pero ñandendas ahí Dios, capítulo 3, ¿verdad? Del Génesis, te muestra, ¿verdad? Que hay una tentación de que muchas veces nosotros queremos hacer Yecoñanacana, lleva. Sin embargo, el capítulo 3 te dice que el hombre ante la tentación que siente, ¿verdad? Porque tiene estas características de Dios, ya se quiere hacer como Dios. Es como decir, Dios te pasa la mano y vos le estás agarrando el codo. Y entonces dice que Él quiere ser autosuficiente. De cuaseima debe veñan de yara. Ella se supea porque se supea porque se hará como ese catua y coseño ñan de yara. Y aquí, sin embargo, te dice, no, mi hijo querido, tienes que conocerte a ti mismo. Tú eres semejante a Dios, tú no eres Dios. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor,
no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro.
Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñande Yarañé, una de las características esenciales, ¿verdad?, que se nos presenta aquí con el libro de los números. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la acción mediadora. Esta acción mediadora del profeta, en este caso de Moisés, porque nos está hablando de él, tiene tres características. Una, en esta acción mediadora, es la de comunicar la palabra de Dios. Palabra de Dios en la esencia, en lo fundamental. Cuando leemos la palabra de Dios también vamos descubriendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Y comenzamos con lo esencial, ¿verdad? Y estábamos reflexionando y dijimos anteriormente, ¿quién es el hombre? Mai Koshen, imagen y semejanza de Dios. Si seguimos un poco más, incluso en Génesis capítulo 2, versículo 7, tantas veces hemos leído, hemos reflexionado sobre esto, nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Se une esta otra narración, porque esta es otra narración que nosotros tenemos aquí. En el capítulo 2 se nos presenta, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente. Y el Señor Dios modeló, dice, al hombre con arcilla del suelo. Vean con el suelo, la tierra, Adamá. Y sopló en su nariz un aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta es la otra definición del hombre. Fíjense, en un solo versículo, capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis, vos tenés toda la definición de quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Dice, el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. Lo esencial aquí es con qué materia, ¿verdad? También podemos decir el hecho de que quién es el que modela es Dios, es decir, no es que nosotros nos automodelamos, no es que nosotros nos autogeneramos, no es que nosotros nacemos, ¿verdad?, en forma espontánea, generación espontánea. Yo se mandó a estudiar, no sé si era en biología, creo que era que estudiamos eso. Más, en el tercer curso, se mandó, acá me ve. Qué interesante esto. Y una de las teorías, ¿verdad?, del nacimiento de la vida, ¿verdad?, decía la generación espontánea. ¿No? Y por la generación espontánea. Aquí entonces te está subrayando, por lo menos la Biblia te está subrayando y te está diciendo que Dios, dice, modeló al hombre. Es decir, que nosotros estamos viniendo de esa voluntad y de ese querer de Dios. No somos generados de una forma espontánea. Porque después pues, eso te lleva a la autosuficiencia, ¿verdad? O sea, yo me puedo manejar como yo quiero, soy libre totalmente, autosuficiente totalmente, no dependo de Dios, no dependo de nadie. Sin embargo, te está diciendo que es Dios quien modeló al hombre. Segundo elemento, ¿de qué le modeló? Le modeló de la tierra, del humus, del Adamá. Por eso el primer hombre se llama Adán, se llama Adamá, Adán. Recuérdate, un poquitito más adelante nomás, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 19. Ahí al final del 19, primero le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. Qué profundo que está esto, ¿verdad? De donde fuiste sacado. Así como te dijo en el capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Porque eres polvo y al polvo volverás. Porque eres polvo.
y al polvo volverás. Si nosotros estos dos capítulos entendiésemos con estos dos versículos, capítulo 2, versículo 7, ustedes van a entender, reflexionar, hueve, ñamindu ese, ñaí hueve, pedícate, ella por todo tu retiro espiritual, ella pobre, ñamindu ese, erecoía no tañan de ustedes, lee varias veces lee, no solo una vez, y procura entender un poco lo que te está diciendo, capítulo 2, versículo 7, y después el capítulo 3, versículo 19. Yo pienso que con estos dos ya tenemos bastante chicle para mascar ahí. Peando vamos ahí. Pe chicle peando vamos ahí. Peñan de yurupe. Ñañamindu jañaí o bebé. O bebé ya de allí cuata más bañan de allá. Entonces eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción mediadora de lo que nos presenta por lo menos el libro de los Números cuando nos dice esto? Porque el profeta tiene esta acción mediadora, justamente de comunicar la palabra de Dios, comunicar esta verdad existencial del hombre. La palabra de Dios comunica la verdad existencial del hombre. Ma pañandé, ¿quién soy yo? Que yo me descubro frente a Dios, ¿verdad? Y ahí me descubro frente a Dios y desde ahí yo conozco quién es Dios y conociendo a Dios me conozco también a mí mismo. Y conociéndome a mí mismo le conozco a la comunidad. Ese es entonces la trilogía, ese es el triángulo que se realiza. Y a eso nosotros le llamamos comunidad. Esa es la comunidad. Que después más adelante, ¿verdad? Los padres de la iglesia, que es interesante en esta reflexión que ellos hacen desde el Antiguo Testamento, luego en la revelación de Jesucristo, el Nuevo Testamento, y después de lo que viene, ¿verdad? La fuerza del Espíritu que actúa en la comunidad, ¿verdad? Cómo van descubriendo los padres de la iglesia y van interpretando esto. Es impresionante, ¿verdad? Una teología, pero antes pues se reflexionaba. Cuando en filosofía en Yareco vimos niñas de escuela, pues a ver, ese pico ñande con amba era ya es chata. Esto de repente es un tesapea llevar ella cosa, pea piola y sea, pea piola ñande yara y sea ñande. Y entonces nos quieren volver solamente como el homo faber, ¿verdad? O sea, una pieza de producción dentro de este mundo y dentro de la sociedad. Pieza de producción, no homo sapiens, personas que reflexionan. Porque solamente de la reflexión también nosotros podemos entender a Dios. Yo le voy a decir una cosa, todas estas sectas y todos estos protestantes que están ahí y que todo es aleluya, gloria a Dios, zapateo y que esto, que aquello, eso no es reflexión, atención. Y eso muchas veces es deturpar, ¿verdad? O sea, justamente es ir contra todos los elementos fundamentales para que una comunidad pueda crecer como iglesia, ¿verdad? Y para que pueda relacionarse bien con Dios. Para relacionarnos bien con Dios, antes que nada tenemos que yaguapú haya calcular ella. Yaguapú haya calcular y dice pensar, entrar en Dios, entrar verdaderamente en lo fundamental y esencial de lo que Dios nos quiere transmitir. La religión no es cuestión mágica, como nos quieren vender por todas partes, ¿verdad? Vete ahí porque Dios tiene un milagro para vos, o esto que aquello porque Dios te va a curar de esta manera, y así sucesivamente. Atención, atención, aquí entonces la acción mediadora es justamente de comunicar la palabra de Dios. Comunicar la palabra de Dios quiere decir ya lo esencial de quiénes somos nosotros y conocernos a nosotros mismos. Y desde ahí nosotros vamos a entender lo que viene a continuación, las leyes y sobre todo, ¿verdad? Todo apuntando al aspecto de esa alianza y de esa relación profunda con Dios. Y así entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando nuestro programa. Vamos a continuar posteriormente, ¿verdad? Reflexionando sobre esto que es esencial para nuestra vida. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por